Buenos días. Antes de darle la bienvenida a cada periodista que nos acompaña, quería saber si todos estamos bien sintonizándonos con el audio, con el video, para de repente no tener problemas al momento de la transmisión. Si no, hacemos un alto hasta mejorar el tema de audio y video. ¿No has verificado eso, Efre? Es que sí han estado verificando, ¿no? Pero Ya, están ingresando poco a poco, ¿no? ya, perfecto. Ya, muy bien. Bueno, primero tengo que saludar y agradecerles la deferencia de compartir con ustedes eh, esta invitación para hablar algo sobre el Tribunal Constitucional y de manera especial de una actividad que vamos a hacer el miércoles 15 y que es una actividad que tiene mucho que ver en la forma como nos comunicamos al interior de nuestro país, sobre todo en las provincias y en las zonas un poco más distantes y comunicarles y decirles a la vez que el Tribunal Constitucional, como es de su conocimiento, es una institución que dentro del diseño de un modelo de Estado social y democrático, se afirma que el poder está repartido no solo, no solo en la clásica idea del poder legislativo, judicial y ejecutivo, sino que además acompañan en esta lógica de distribución los órganos autónomos, como en este caso es el Tribunal Constitucional. Cada uno de estos órganos autónomos, gobiernos regionales también y los clásicos, tienen una competencia y tienen atribuciones para hacer algo, ¿no? El legislativo tiene una atribución especial para emitir leyes, los gobiernos regionales tienen competencias para realizar determinadas actividades, el tribunal tiene también otras competencias, como es controlar que estas competencias y estas atribuciones que hacen todos los organismos del Estado lo hagan dentro de sus parámetros de competencia y atribuciones. Pero además el tribunal tiene también otra misión, que es velar por la tutela de los derechos en general, ¿no? De las personas, que hay que verificar que esos derechos que se anhela y que están regulados en la Constitución realmente se cumplan y se materialicen. Entonces, desde el tribunal tenemos dos grandes misiones. Una, tutelar los derechos fundamentales de las personas, pero a la vez ver que esas competencias y esas atribuciones que se ha dado a los órganos del Estado se hagan dentro de sus competencias y atribuciones sin avasallar y también sin omitir hacer su trabajo. Ese es el encargo que nosotros tenemos por un diseño del constituyente. Y en esa lógica, pues el tribunal se convierte en un gran guardián, en un guardián de ver que todos estos órganos, sea el legislativo, judicial y legislativo y ejecutivo, y además los gobiernos regionales, y además los órganos autónomos, realmente hagan su trabajo dentro de lo que les corresponda a sus competencias. Hagan su trabajo, porque también hay experiencias que tampoco hay órganos del Estado que hagan su labor, si no omiten, y otros inclusive hay toda una contienda para hacer la misma actividad. Bueno, como pueden advertir en esta breve presentación, el trabajo del tribunal pues es un trabajo que vela porque lo que se ha diseñado a nivel de la Constitución se cumpla. Y por eso es que se asume que el gran guardián del cumplimiento de la Constitución es el tribunal. Esta es una regla de manera general, ¿no? Una regla de manera general. Todos los ciudadanos que nos involucramos y vivimos en nuestro país tenemos reglas que respetar y acatar. Hay reglas que tienen una dimensión mayor y hay unas reglas que tienen una dimensión mínima. Las reglas base, las reglas principales que encierran las ideas directrices de lo que es el Estado-nación, como es el nuestro, esas ideas bases están en la Constitución. Y luego hay otras normas ya de mínima rango que van desarrollando esos anhelos o esos valores que aparecen en la Constitución. Por ello, la labor del tribunal tiene que ver que la concordancia de todo el ordenamiento jurídico, hasta inclusive de algunas entidades privadas,
que tienen que tener una concordancia con lo que dice la Constitución como parte de una especie de supremacía normativa, ¿no? En pocas palabras, es lo que quería compartir con ustedes a una manera de presentación de la labor del tribunal. No sé cómo va a ser la dinámica, Efren. Sí, señorita magistrada, en este momento los medios de comunicación estamos ahorita al aire en Radio Universal de Cusco con el colega periodista Luis Villasante. También estamos con Radio 1 y Tacna con Richard Flores. También estamos con Radio Progreso de Carhuaz con Jeremías Rupay. Estamos con Radio Cutibalú con el colega Marco, perdón, el Radio Líder Cajamarca, con el colega Marco Uriarte y con Radio Cutibalú de Piura también. En este momento aún damos el uso de la palabra al colega periodista Jeremías Rupay. Jeremías. Marco, pasamos con el colega Marco Uriarte. Buenos días, doctora. Buenos días, colegas del interior del país. Realmente felicitar esta determinación de la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora María Elena Ledesma Narváez, por esta decisión de aperturar el diálogo con las provincias, con el Perú profundo, y espero que sea todo un éxito este diálogo que tengamos. Muchas gracias. Gracias, periodista Marco Uriarte, porque me ha permitido decir algo que no dije en su momento. ¿Cuál es la razón por la cual le convocamos a ustedes? Y la razón por la cual le convocamos es que tenemos en estos últimos tiempos, venimos implementando una mirada inclusiva de la actividad del Tribunal Constitucional. Inclusiva que ha comenzado por tener en el portal del Tribunal Constitucional un portal hecho en quechua, una réplica del portal que nosotros, el portal web hablando, una réplica en quechua. Todos los lunes nosotros tenemos un noticiero de nuestras actividades en español y también en quechua. Y eso lo hacemos porque en esta gestión venimos impulsando esta política de inclusión. Y una muestra de ello es que la presidencia no solo se comunica y transmite las ideas con los periodistas respetables de Lima, sino también con los periodistas respetables, profesionales del interior del país, ¿no? Como una especie de democratización y no esperar que los periodistas de provincia estén recibiendo un efecto réplica que se dijo en Lima, ¿no? Entonces, por eso es que estamos inaugurando con ustedes esta primera cobertura de entrevista con medios al interior del país. Y hemos querido inaugurar esta experiencia con ustedes para presentarles una actividad que vamos a hacer el miércoles 15, que está relacionado con el uso de lengua quechua, con el uso del quechua. Ustedes muy bien saben, o por lo menos hemos escuchado o leído en la Constitución, que el artículo 44 de la Constitución señala que no solo es una lengua oficial, artículo 48, el castellano, sino a nivel constitucional son las lenguas donde mayor predominen, las lenguas que mayor predominen en la zona. Voy a leer literalmente lo que dice el artículo. Son idiomas oficiales el castellano. Y fíjense que dice son, no dice que es. Son idiomas oficiales el castellano. Y en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Entonces, a partir de un caso que el tribunal ha tenido, que es el caso de la ciudadana Antonia Díaz Cáceres, una ciudadana que vive en Carhuaz, el tribunal analizó una problemática que ella denunciaba, que la municipalidad distrital de Carhuaz le comunicaba algunas actividades que ella tenía que hacer, como por ejemplo reducir su actividad comercial en el mercado,
en un formato y en un idioma que no eran de ellos y que no era de ella y que tampoco la entendía, pero que vino el funcionario y le dijo que firme y ponga su huella, ¿no? Entonces, desde ahí aparece la problemática de preguntarnos si es que el idioma preponderante de la zona en Carhuaz, ¿no? Que en este caso se señala que es el quechua, ¿no? ¿Por qué los servicios públicos no se dan en ese idioma preponderante de la zona? Podríamos hablar de la aymara, podríamos hablar de la xarinca, no lo sé a la fecha, porque eso se va a ir determinando según cada zona. Entonces, ¿qué ha dicho el tribunal en una sentencia que podríamos decir estructural? Ha preguntado al Estado y a los órganos estatales por qué no están aplicando lo que dice la Constitución, el artículo 48, por qué no se está dando el servicio en el idioma preponderante de los pobladores, para que los pobladores reciban su servicio en el idioma que ellos fácilmente se comunican y puedan entender y evitemos también menos conflictividad con el servicio estatal. Entonces, ese mandato y ese análisis que hizo el tribunal ha llevado a que el tribunal no quede nada más en una mera declaración y aspiración. Y no ha dicho a la Municipalidad de Carhuaz, tú tienes máximo en 2 años para que me implementes esto, para que implementes esto, porque no solamente es el caso de esta ciudadana Díaz Cáceres, sino también cuántos ciudadanos más en esta zona tienen esta problemática. E inclusive ha extendido este mandato a una entidad mayor, que es el Ministerio de Cultura, para que también verifique esto en todo lo que es el país. El 15 de este mes, miércoles 15, vamos a hacer esa primera audiencia de supervisión. Ya se ha notificado a la Municipalidad de Carhuaz, se ha notificado a la Defensoría de la zona, Defensoría del Pueblo de la zona, y también al Ministerio de Cultura, ¿no? Para que nos informen cómo van implementando, cómo van avanzando, porque lo que está haciendo el tribunal es primero hacer respetar lo que dice la norma constitucional a partir de la interpretación que ha hecho de este caso de una ciudadana, y a la vez también está preocupándose por el resto de ciudadanos que puedan estar también en esta misma situación, ¿no? De una violación masiva y sistemática de un derecho fundamental que es comunicarse, ¿no? En el idioma, en su idioma nativo y natural, si es que estamos hablando de zonas que no hablan el castellano. Y esto nos permite, y con esto ya voy terminando, afirmar que nuestro país es un país multicultural, multiétnico, y por lo menos asumir que existen varias formas de que nos podemos comunicar como peruanos. Y por ello es que esta primera entrevista que estoy haciendo hacia el interior del país, quiero hacerlo a partir de un caso emblemático que vamos a tener, que es verificar si se viene implementando el uso quechua en el interior de nuestro país. No sé si el periodista ya se incorporó. Aló, señor Luis Villasante, por favor, le damos el uso de la palabra. República, y usted me debe decir Ari Alliyanmi Casianmi. Estoy muy bien. Les saludo desde la antigua ciudad de Cusco, en mi calidad de periodista que he cumplido 54 años y de radiodifusor. No está de más que estuve en el Congreso de la República del 90 al 92 y fue una gran alegría haber compartido este trabajo allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con el doctor Luis Alberto Sánchez, con Armando Villanueva, con mi hermano Antero Flores Arauz, con los hermanos Bedoya o con el singular Popi Olivera. Y le saquemos provecho a esta conversación que tenemos entre usted, doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, para decirle que nosotros los periodistas somos una especie de puente entre usted y las autoridades y nuestra colectividad. Y nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en el Congreso de la República.
Como le decía al inicio de mi participación, nos ha sido un honor haber estado en el Congreso de la República, pero en el momento actual, desde lo que el fujimorismo ha estado en el Parlamento Nacional y lo que está aconteciendo en el momento, en este año, nos da muchísima vergüenza, porque se están tomando actitudes que van contra nuestra nación, contra nuestra patria, contra nuestra colectividad. Mal dicho, gente. Están actuando estos señores parlamentarios, aprobando leyes sin leer. No, estoy seguro que no conocen ni a fondo el reglamento del Congreso. Estoy muy seguro, salvo algunas excepciones, que ni han leído la Constitución del Estado. Son como el expresidente de Bolivia, que solo leía Condorito. Y yo les hago una invocación desde Cusco a que antes de aprobar una ley tengan que leer, tengan que dialogar, tengan que ponerse de acuerdo entre ellos de lo bien o qué mal que hacen frente a una aprobación de una ley o de un documento a favor de nuestra colectividad. Eso sería una parte de mi participación, presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Ledesma. Efraín, tengo que hacer un comentario. ¿Es en esta dinámica? Sí. 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 Yo saludo la intervención del periodista Villasante del Cusco, que es uno de los lugares mágicos y emblemáticos de nuestra vida nacional, al cual he sido recurrente visitante en los cursos que he dictado en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, e inclusive en la Universidad Andina. Espero que cuando termine estas funciones pueda regresar a seguir reencontrándome con el alumnado de esta casa de estudios. Y decirle todo lo que ha manifestado el señor periodista, que concuerdo en una palabra mágica, y creo que es el sentido de nuestra vida como ciudadanos. Y esa palabra mágica que él ha dicho es diálogo. Diálogo en las reformas normativas. Y quiero tomar esa palabra para decirle lo siguiente. Cuando el constituyente diseñó que el poder legislativo sea el encargado de hacer la normatividad de nuestro país, diseñó, conforme está en la Constitución, esas atribuciones y diseña todo un procedimiento, al cual no me voy a referir ni me voy a pronunciar si el procedimiento es correcto o no es correcto y todo ello. Me voy a referir a que para la esencia de generar una ley, conforme ya lo ha dicho la jurisprudencia del tribunal, es importante que exista un diálogo, una reflexión, ¿a partir de qué? A partir de un debate y de una deliberación. Eso que se hace en una cámara o se hacía antes en dos cámaras, ¿no? Forma parte de la deliberación más razonada, más reflexiva, que se aparta muchas veces de un apasionamiento político. Y al final el resultado que se obtiene es un resultado que se debe para el servicio de los ciudadanos, porque al final toda la actividad del Estado está orientada a nuestro objetivo final, que son los ciudadanos. Ellos son los destinatarios de toda la actividad estatal. Pero también es cierto, y eso hay que empoderar, que la reflexión, el diálogo y el debate no solo es propio del Congreso. Eso sí es una regla formal, claro, dentro de la formalidad sí, porque ellos son los que van a materializar en un voto. Pero la reflexión, el diálogo y el debate, ¿no? También viene de la sociedad o de todos los ciudadanos, que podemos también reflexionar, ejercer una crítica, coincidir, no coincidir, y a partir de... Sí, colegas, ahorita se va a conectar nuevamente la magistrada. Sí, se fue, pero ya regresé de la conexión. ¿Nos escuchamos? Sí, nos escuchamos claramente. Que la deliberación no es propia, no solo es propia y exclusiva del Congreso, sino también que hay una deliberación social, que podríamos decir. Y esa deliberación social que hacemos todos los ciudadanos, y acá juega un papel preponderante también los medios de comunicación,
que van afianzando o van compartiendo una opinión pública en relación a un tema que al final nos va a involucrar a todos como ciudadanos, porque hay que recordar y tener como objetivo central que todo este diseño, toda la actividad está orientada hacia la persona, hacia su dignidad, hacia generarle una vida digna, y por eso es de que todo el diseño constitucional tiene como objetivo central la persona humana, ¿no? Por lo tanto, el ciudadano también tiene derecho a expresarse, a opinar y a generar una corriente de opinión a favor o en contra de lo que se pretenda hacer en relación a una ley o alguna discusión de esas características. Entonces, ese tipo de deliberación es una deliberación social que legitima ya la labor que se puede hacer de manera formal en una entidad, que en este caso sería el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que quiero relevar y concluir y aportar con esta intervención? Decir que la deliberación sí es una atribución del Congreso, sí, pero también la deliberación es un ejercicio que debemos promocionar en la ciudadanía para que todos sean también ciudadanos participantes de lo que se va a decidir y con su voz por lo menos den una opinión en relación a lo que se va a definir en el escenario formal del Congreso. Porque al final toda esta actividad está orientada a un fin y a un eje central que es la persona humana para preservarle una vida digna dentro de este Estado de Derecho. Gracias. A continuación hará uso de la palabra el colega periodista Marco Uriarte. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Para saludarlas desde Cajamarca, doctora. Nuevamente reiterarle la felicitación a los miembros del Tribunal Constitucional por aperturar en este momento al Perú profundo, a los periodistas cajamarquinos, también preocupados por lo que viene sucediendo en nuestro país con las posiciones que viene dando el Congreso. Esperamos desde el punto de vista deliberante del Tribunal Constitucional que se trate de dar una buena salida para evitar conflictos futuros, doctora. Ya. Otro colega periodista que desee participar y hacer una pregunta con respecto a lo manifestado por la presidenta. Ya, perfecto, ya me volví a conectar, no sé, creo que hay un problema. Sí. Estamos conectando. Sí. Algunos colegas que tienen inconvenientes con su micrófono pueden hacerlo por vía chat. Claro. También. También damos, en todo caso, seguimos con Radio Universal de Cusco, en tanto los otros colegas puedan formular su pregunta o participar. Así es. Seguimos con Radio Universal de Cusco. Muy bien. El periodista Marco Uriarte, permíteme darle un saludo especial. Cajamarca, en lo personal, significa un ámbito y un lugar muy especial en lo personal y en lo familiar. Es la tierra de mi padre y a la que he visitado muchas veces, y espero también luego de este tribunal regresar a retomar esas visitas a todo el valle de no solo Cajamarca, sino todos sus valles que tiene, ¿no? Cajabamba, ¿no? Y toda la zona de Cajamarca, ¿no? Nomás déjenme decirme que alguna vez cuando viví en Trujillo yo postulé a la Universidad Técnica de Cajamarca al programa de enfermería, ¿no? Bueno, porque siempre quería ser médico, más o menos, pero bueno, lo dejo ahí en los recuerdos. Siempre un aprecio muy especial para Cajamarca. Muchas gracias. Sí, no sé qué periodista sigue. Sí, tenemos por vía chat a Roger Alexander, pero entre tanto formula su pregunta, seguimos con Radio Universal, con el periodista Luis Díaz-Sante. Así es. Muchas gracias, doctora Marianela Ledesma, por esta oportunidad que nos da usted por primera vez en que los periodistas de tierra adentro estemos participando en este diálogo. Quiero saludar a mis colegas periodistas que representan a las regiones de Cajamarca y un poco recordarles ahí de que Atahualpa nació aquí en Cusco, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Bueno, a mi colega de Piura, que representa al norte, a la marinera de la costa, lo mismo al colega de Arequipa, como también de Huancayo y de Ancash. Doctora, como yo le decía, he sido parlamentario del 90 al 92 y nos preocupa el comportamiento del actual Parlamento Nacional,
que están deliberando o sancionando leyes que no favorecen al desarrollo del país. Son leyes populistas. Por decirle, ya están ya ellos planteando de que no se pague por el sistema del celular o de los teléfonos, y este asunto va a colapsar. Nos preocupa el asunto de la inmunidad, tantas cosas de que ellos habían prometido durante su campaña y ahora que están en el Parlamento Nacional se han olvidado totalmente. Estoy de acuerdo, doctora Ledesma, con lo que usted ha dicho, que el Tribunal Constitucional es un órgano del Estado para ser guardiana, sea el ente que asegura la Constitución y el respeto a las leyes. ¿Qué sería de una nación si no hay un tribunal constitucional totalmente plural? Deseo de que estos problemas sean solucionados democráticamente y ampliamente con los debates que va a haber entre los integrantes del Tribunal Constitucional. Nos preocupa el comportamiento del Parlamento Nacional. No quiero referirme a los integrantes, sé de que ya están dando un paso atrás en torno a la determinación que hicieron la semana pasada, que trabajen buscando el desarrollo del país, que sumen, que no resten, que las acciones que están tomando no solo lo debatan entre ellos, sino que también lo pregunten a sus organizaciones populares, por decirle los de el Frente Amplio, del Partido Morado, que antes de que ellos lleven una noción al Parlamento Nacional, conversen con sus bases. La democracia debe funcionar desde las bases, doctora Ledesma. No, la democracia es el punto de vista de una sola persona, sino de los integrantes de un partido político. Eso sería mi participación desde la ciudad imperial de Cusco, Cusco, la antigua capital del Tahuantinsuyo. Muchas gracias, estimado colega Villasante. Ahora damos la palabra al colega periodista de Radio Cutibalú, Roger Valle. Piura. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, muy bien. Doctora Marianela Ledesma, muy buenos días. Un saludo enorme desde Radio Cutibalú de Piura, radio que también está comprometida con la lucha contra la corrupción y ha estado también al tanto de lo que sucede en el Congreso y lo que se viene llevando a cabo. Tras estas medidas que ha tomado el Congreso para cambiar estos artículos de la Constitución que han puesto en jaque la democracia en el país, ¿cuál es el proceso que ahora sigue? Tengo entendido que hay algunas bancadas que están evaluando no dar luz verde ya a estas reformas, teniendo en cuenta que ya hay mucha crítica porque son reformas constitucionales y como tal han dejado de lado el debate de la opinión pública, el debate popular, porque esto tiene que ser consultado a la población teniendo en cuenta que son reformas constitucionales, es la Carta Magna, es la madre de todas las leyes en el país y eso pues ha generado mucha controversia. ¿Cuál es el proceso que sigue ahora en el aspecto jurídico, en el aspecto legal, en el aspecto también político? ¿Qué es el proceso que debe seguir? Porque tengo entendido que usted también ha manifestado que si es posible llegarían a instancias internacionales para poder, digamos, de un modo u otro decir, apelar a esta decisión del Congreso. La pregunta y mi saludo a Piura, muy cercana a Trujillo, en la que toda mi vida, antes de llegar a Lima, he estado allá. Y bueno, decirles lo siguiente, nuestro amigo de Radio Cutibalú nos plantea dos preguntas. Una, ¿cuál es el procedimiento a seguir en la reforma constitucional? Reformar una norma de la Constitución requiere un procedimiento ad hoc especial que está establecido en la propia Constitución, ese procedimiento. Ese procedimiento, pueden verificar, está en el artículo 206 de la Constitución, que empieza con un primer insumo, que es un proyecto en el que se pasa por una comisión dictaminadora, donde se da una opinión especializada según el tema que se quiere cambiar,
luego la comisión dictaminadora lleva un dictamen a debate del Pleno, y al final el Pleno toma una posición de aprobar o no ese dictamen en mayoría o pueda ser el único dictamen, y cuando se sella esta votación estamos hablando de un primer insumo, porque por reforma constitucional se pide que haya una segunda votación en una legislatura siguiente, y esta sería pues en la que se va a dar en estos últimos 6 meses para afirmar ya la ley de reforma constitucional. Además, también el diseño que dice que esta ley de reforma constitucional, literalmente dice el artículo 206, no puede ser observada, no puede ser cuestionada por el presidente de la República, así dice la norma. Y luego que se emita la ley, o luego que se apruebe, se emitirá la ley, se publicará la ley en el diario oficial, y la ley comenzará a generar efectos al día siguiente de la publicación. Lo que le digo y lo que le informo es lo que está textualmente en la Constitución. Ahora, en relación a su otra pregunta de recurrir a las instancias internacionales, esto ya es otro tema, ¿no? Y sí aprovecharé su prestigiosa radio para decirle lo siguiente, de repente en un lenguaje un poco más simple para los ciudadanos. Primero, ponernos en el imaginario de los ciudadanos, en la mente de los ciudadanos, y preguntarnos si todas las labores que uno hace deben tener la misma protección para ejercer las labores, por ejemplo, y las mismas herramientas para hacer las labores. Por ejemplo, un policía no solo va a requerir de un uniforme especial para distinguirse frente a un ciudadano, sino también requerirá un arma, posiblemente un arma de fuego, con el cual él pueda repeler el ataque, y también es una manera de protegerse frente a cualquier ataque. El arma de fuego se convierte pues en un instrumento para sus labores y para que pueda ejercer sus labores en mejor forma. Muy bien, hago este símil para decir lo siguiente, que el constituyente, no de hoy, sino inclusive del año 79, ha diseñado ciertas protecciones para ciertos trabajos que se hagan a nivel de la organización del Estado. A los congresistas les ha dado unas protecciones, a los miembros del Tribunal Constitucional otras protecciones, al defensor del pueblo otras protecciones, y así sucesivamente. Estas protecciones se le ha dado no para proteger a la persona, sino al cargo, a la función, ¿no? ¿Y para qué? Para que puedan desempeñar estas personas, llámese cualquiera de los que he dicho, defensor, magistrado del tribunal o congresistas, hagan de mejor forma su labor. Ahora, ¿cuáles son esas protecciones? Hay dos protecciones, dos. Una es la inmunidad y otra es la prerrogativas. Inmunidad y prerrogativas. Me voy a referir a este último tema, a las prerrogativas. ¿Qué dice las prerrogativas que ha diseñado el modelo de Estado constitucional? Dice que los congresistas, el defensor del pueblo y los magistrados del tribunal no responden por sus votos y opiniones en el ejercicio de su cargo. Por decir, un congresista cuando emite un voto no va a responder por ese voto que ha emitido tan igual como un funcionario, como un magistrado del Tribunal Constitucional. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se preserva, y de manera concreta en el caso de los magistrados del tribunal, esa inviolabilidad del cargo por el voto, por la opinión? Porque el magistrado puede actuar con mayor libertad para ceder frente a presiones externas, para no ceder, mejor dicho, frente a presiones externas, frente a presiones externas que pueden darse con influencias políticas, con influencias económicas. El magistrado tiene cierta fortaleza e interpreta y vota, ¿no?, con la libertad que le corresponde un estudio de la Constitución. Pero esa libertad no es libertinaje, esa libertad está acompañado con el deber de un magistrado de motivar, de explicar, de justificar por qué toma esa decisión. Por eso es que uno de los actos que hemos hecho en esta gestión es de abrir la deliberación del tribunal y decirles cuáles son los argumentos que tenemos frente a este caso. Si bien somos libres para ejercer
nuestra interpretación en base al marco de la Constitución, tenemos que motivar y justificar y decir por qué se está tomando esa decisión. Bueno, eso permite entonces a los jueces que actuemos con cierta independencia, con independencia. ¿Y en qué favorece tener jueces independientes? ¿No? Favorece a que todos los ciudadanos, cuando reciban una decisión, sepan que esos jueces están actuando con libertad, con independencia y están mirando la situación que tengan que definir con imparcialidad y no están siendo sometidos a presiones de cualquier tipo, políticas, económicas o X circunstancias, ¿no? Esto que es una garantía para la judicatura, para los magistrados de manera especial a nivel de interpretación de la Constitución, es la que en este primer debate que se aprobó el domingo pasado ha desaparecido. La garantía de las prerrogativas. Yo no estoy hablando de la inmunidad, porque hay que aclarar a la ciudadanía. Hay dos garantías. Uno es la inmunidad y otro son las... Tiene que ver en mi impresión, cuando vamos a dicho que vamos a ir a la Corte Interamericana, de manera concreta las prerrogativas. Eso es, voy a leer en el artículo, dice que no son responsables ante autoridad ni por las opiniones y votos que emiten el ejercicio de sus funciones. Esta prerrogativa sí lo siguen manteniendo los señores congresistas, sí lo siguen manteniendo, pero a los miembros del Tribunal Constitucional sí han retirado esas prerrogativas y a los miembros del al defensor del pueblo de igual manera. Entonces la gran pregunta que me hago y me hacía hace varios días y me sigo haciendo es, ¿y cuál ha sido la razón? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué argumentos? Y la verdad que el domingo me acosté algo temprano, pero el lunes cuando leo las noticias ya no teníamos nosotros miembros del Tribunal Constitucional esas prerrogativas, ¿no? Me interesé en saber cuáles son los argumentos. Hasta la fecha no lo hay. ¿Por qué los congresistas sí mantienen esas prerrogativas y por qué el resto de funcionarios del Estado? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, por lo siguiente, y podría ponerse una palabra, por preservar el equilibrio de poderes, por preservar el equilibrio de poderes. Si yo, Tribunal Constitucional, voy a ser guardián de ese equilibrio de poderes y de velar por la tutela de los derechos fundamentales, yo debo tener también una especie de protección para que lo que voy a decir no sea motivo luego de que en base a una represalia o en base a alguna de atemorizar al magistrado, no pueda de repente decir lo que debe decir en todo su contexto y cómo debería ser, ¿no? Entonces, eso es una garantía no solo del Estado peruano, es una garantía que la mayoría de países democráticos lo tiene. La Corte Interamericana es y por eso es que nosotros dijimos, yo he sostenido, ¿no?, que tenemos un ente donde deberíamos recurrir si es que se logra materializar esta situación, ¿no? Ir a la justicia supranacional para que se analice el caso Perú en la supuesta afectación de la independencia de los jueces al haber retirado a los magistrados del Tribunal Constitucional estas garantías que se tenía para ejercer su labor. Sin embargo, el Congreso sí lo sigue manteniendo, e inclusive lo ha ampliado. Eso es lo que tendríamos que decir. Correcto. Magistrada, a continuación damos el uso de la palabra a Jeremías Rupay. Jeremías, de Radio Progreso de Carhuaz. Jeremías. No escuchamos tu audio, Jeremías. No. Está con el micro apagado. No se escucha, Jeremías. Que prende el micro. El audio, Jeremías. Richard, a continuación, Marco Uriarte formulará su pregunta en este momento. Marco. Bueno, doctora, aquí, aparte del tema que se está tratando... Cajamarca tiene permanentemente conflictos mineros. Desde el Tribunal Constitucional, ¿cómo están ustedes
viendo la situación que viven diferentes poblaciones del país debido precisamente a la última constitución del 93, que permite pues el extractivismo que se da en provincias como Cajamarca y que llevan a conflictos socioambientales. ¿Cómo vienen analizando este tema ustedes en el Tribunal Constitucional? Bueno, ya ha existido algunas decisiones que se ha tomado, no hace creo 2 años atrás, en relación a un caso de Cajamarca, una municipalidad distrital cuyo nombre no lo tengo a la memoria, en la que pueden advertir que no hay una posición unánime en cuanto a la interpretación, unánime, o sea, por todos los magistrados, en cuanto a la interpretación del el tema socioambiental con el tema empresarial. Es una posición tomada en mayoría, no compartida por todos, pero es la preponderante y es la que debe regir, ¿no? Yo, como lo he expresado también en mi votación en ese caso, de esta municipalidad, sobre una especie de las cuentas, yo no estoy de acuerdo, pero ya está inclusive ya mi voto publicado y difundido. Pero también pues es una gran preocupación de cómo compatibilizamos el trabajo de la empresa, en este caso, las garantías de preservar un medio socioambiental sano para los pobladores que viven en el entorno en el que se van a realizar estas actividades mineras. Esa es la gran disyuntiva y sobre todo, sobre todo teniendo una gran variable que aparece acá, tener un estado débil en su ejercicio de ser un contralor de el medio ambiente. Si bien tenemos ahí un tema de la OEFA, pues que hay una entidad que tiene una competencia para realizar ello, me parece que resultaría inclusive insuficiente la labor que hace la OEFA para contrarrestar todos los medios o los daños, para contrarrestar y prevenir también todo el daño medioambiental que se viene dando, no solo en Cajamarca, sino también en las zonas del oriente del país, ¿no? De los derrames de petróleo y toda esta situación, ¿no? La gran problemática, compatibilizar la labor de la empresa minera con las expectativas de preservar el medio ambiente, expectativas socioambientales, frente a un Estado débil en ese control. Correcto. A continuación daremos pase a... Tienen que abrir los audios, señores periodistas. Radio Cutibalú, ¿puedo intervenir? Sí, Roger, interven. Sí. Correcto, ya tenemos pase con Roger Alexander. Carguas, Jeremías Urpay, ¿sigue con el micro mal? Sí, todavía no abre el micro todavía, Jeremías Carguas. Doctora Marinela Ledesma, desde Radio Cutibalú, nuevamente una pregunta desde Piura. Tras la reactivación económica, también se ha reactivado, si cabe el término, el tema delincuencial. Hay altos índices delictivos no solamente en el país, y Piura también no es la excepción. Se está ya cuestionando la labor de la policía, sobre todo porque en medio de la emergencia también está involucrada en presuntos actos de corrupción, en presuntas irregulares compras de equipos de protección para los efectivos policiales durante la pandemia. Sin embargo, hay algunos especialistas, Cutibalú también ha consultado a algunos especialistas en seguridad ciudadana, y son de la idea de que el ejército siga en las calles y que apoye a la policía en combatir la delincuencia. Desde el ámbito jurídico, ¿qué opina al respecto? ¿Es viable esa propuesta, teniendo en cuenta que en una cuarentena, pues, si bien es cierto, está de por medio la salud pública, que es un derecho de todos y todas, pero también hay otros derechos que se ponen en juego ahí, y saben muy bien, pues, cómo los militares mantienen una estrategia, pues, un poco distinta a la de la policía para combatir la delincuencia? ¿Cuál es la opinión que desde el Tribunal Constitucional tienen frente a esta propuesta? Bueno, primero sobre la primera idea que planteaste, deploro que en un estado de emergencia y en el estado en la que vivimos, fruto de esta pandemia, haya dado estos actos de corrupción. Y también deploro que la corrupción lamentablemente siga imperando en
la actividad del Estado en nuestro país, ¿no? Bueno, y en relación a la pregunta, sé que por el estado de emergencia el ejército podría ser un gran aliado, pero de ahí dar una respuesta si esto lo debemos seguir manteniendo para los temas de control, de prevención de delitos u otra forma como plantea el señor periodista, eso implicaría de que yo ya estuviera adelantando opiniones y criterios sobre posibles escenarios. Y yo prefiero en ese tema sí ser un poco reservada porque esa pregunta tiene varias aristas de interpretación, ¿ya? Pero en este momento, por el tema del estado de emergencia, se justifica. Correcto. A continuación damos el uso de la palabra al colega periodista Richard Flores, de Radio 1 de Tacna. Richard, ¿no se te escucha? Richard, formula tu pregunta en todo caso vía chat y yo se la retransmito a la magistrada. No se escucha. Está prendido el micro, pero no se escucha. No se escucha, sí. Hay pequeños problemas con su audio. De repente también, magistrado, usted también puede informar qué otras acciones va a hacer en las próximas semanas el tribunal también. Aprovecharé que está el señor periodista de Radio Progreso de Carhuaz, Jeremías Rupay, ¿no? Si bien tenemos un problema de comunicación con su audio, decir que Carhuaz ha resultado una sede emblemática en el que nosotros estamos verificando si realmente está cumpliendo la difusión del servicio público en el idioma predominante de la zona. No tenemos mayores informaciones, lo vamos a recibir eso a partir del 15. Vamos a abrir un debate sobre el cumplimiento de esta sentencia y sobre la necesidad de implementar una mejor comunicación del servicio público con los ciudadanos en su idioma de la zona. Me hubiera gustado de repente escuchar que pueda tener sobre el cumplimiento de esta sentencia, ¿no? Desde ya, entonces, abierta la posibilidad de hacer alguna pregunta vía acá. El 15. Y después, no sé si otro periodista más quisiera. Bien. Nuevamente el Cusco. Ledesma Narváez, sé que usted ha sido docente aquí en la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco. Con la capacidad de síntesis que usted tiene, que lo demuestra siempre en sus intervenciones, quiero hacerle 3 preguntas desde la ciudad de Cusco. ¿Sería bueno que el Tribunal Constitucional se descentralice en cuanto a sus reuniones, no solo sea en Lima o en Arequipa? Pensemos que también hay otras ciudades. Cusco, el corazón de la patria, aquí fue el centro del gran Tahuantinsuyo. Le pido la descentralización de reuniones del Tribunal Constitucional aquí en Cusco. En segundo lugar, nos preocupa esto de que la pandemia, este coronavirus, ha favorecido a los que estaban perdiendo su libertad, a los que estaban en la cárcel, especialmente presuntos autores de corrupción, y han salido en libertad. Frente a esta situación, falta que le den libertad a Antauro Humala o a Abimael Guzmán. Nos preocupa esta situación de la libertad a los que deben estar en prisión. Y en tercer lugar, la Constitución de 1993 ya no se ajusta, doctora, a la realidad en la que vivimos. Han pasado más de 25 años y esta Constitución no ha sido modernizada. ¿Qué piensa sobre la Carta Magna del Estado? ¿Hay que cambiarla en un 100%? ¿Hay que renovarla? ¿Qué piensa usted particularmente como persona profesional, doctora Marianela Ledesma? Inquietudes en relación a la primera pregunta, ¿por qué el Tribunal Constitucional no sesiona de manera descentralizada? Sí habíamos pensado ir al curso, estaba dentro de nuestro calendario, pero hay un pequeño detalle, que no todos los magistrados les puede asentar bien la altura, lo que le llaman el soroche y todo eso,
y además hay que recordar que los magistrados tienen una edad respetable, por lo cual no todos iban a venir, no un grupo. Hacer una audiencia con esas restricciones, un poco que no resultaba viable. Pero espero que los futuros magistrados que definen de pronto el Congreso acoja su inquietud y puedan acudir al Cusco a hacer estas audiencias descentralizadas. Una segunda pregunta es sobre por qué los jueces, aprovechando la pandemia, están dando libertades. Bueno, esa situación tendría que ha ordenado la libertad a la luz del caso concreto, porque cada caso es diferente, habrán analizado alguna variable o particularidad que justifiquen pues que por un tema de presión o a la salud o a la integridad de la persona hayan optado por esa decisión, ¿no? Y una tercera idea es en cuanto a la Constitución. Bueno, las constituciones son normas que se dictan para preservar en el tiempo, para preservar en el tiempo. La Constitución de Estados Unidos tiene más de 100 años y no está ni en la lógica de la modificación. Entonces, la gran pregunta que el periodista con mucha inteligencia le dice, bueno, pero esta Constitución ya no se ajusta a la realidad. Es verdad, no solo la Constitución, sino las leyes, el propio Código Civil, ya no se ajusta a la realidad. Pero es que las normas no están en función a que se ajusta a la realidad o no. ¿Quién hace la labor de hacer que esa norma se ajuste a la realidad? ¿Quién hace esa realización de esa regla que se ajuste a la realidad? Y los jueces. Los jueces con sus interpretaciones. Un juez con la interpretación que hace de ese texto en el caso concreto, ¿no? Mirando la realidad, es la que le va a dar, el que le va a dar la vida, le va a dar vida y la va a justificar en un entorno actual, ¿no? Yo le pongo un ejemplo básico. Si uno va a una norma del Código Civil, ¿no? El Código Civil, el más antiguo inclusive que la propia Constitución, dice, en el tema de la maternidad, se asume que la maternidad es quien alumbra, quien asiste en el parto, ¿no? Es la madre, con el alumbramiento. Pero esa idea ya no se ajusta a la realidad, porque hemos visto que con los avances científicos hay la posibilidad de estas asistencias, estas técnicas de reproducción asistida, donde con esta asistencia se utiliza esta especie de vientres de alquiler y ingresan de repente el óvulo y el espermatozoide de otras personas ajenas a la persona que tiene el feto. Y hay hay un alumbramiento de otra persona, Entonces, esto lo vimos, me acuerdo, en un caso de unos señores de Chile, creo que habían venido acá al Perú y que hubo todo. Entonces, hay cosas nuevas que van generando la realidad y que hacen que el juez tome una decisión frente a esa nueva situación que le plantea, ¿no? Sin necesidad de modificar la regla base. Correcto. Ahora estamos con Richard Flores de Radio 1 de Tacna. Adelante, Richard. Gracias. Espero ahora sí ser escuchado. Tenía unos problemas técnicos, las disculpas del caso. Doctora, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros colegas que nos escuchan. Richard Flores de Radio 1 desde la región de Tacna. Primero, saludar esta intención que ustedes realizan del acercamiento que tienen con las regiones a nivel nacional. Es muy importante ahora en este estado que vivimos actualmente. Doctora, permítame retroceder un poco en uno de los temas iniciales que usted ha tratado, un tema muy coyuntural sobre el tema de la inmunidad parlamentaria y estas prerrogativas que se le ha quitado tanto a los magistrados del Tribunal Constitucional. Usted mencionó de que se pone en riesgo el equilibrio de los poderes. ¿El Tribunal Constitucional puede emitir algún pronunciamiento institucional o primero se tendrá que agotar algunas vías previas para que el tribunal como institución se pueda pronunciar sobre esto que usted ya nos ha adelantado, es decir, este riesgo al quitarle estas prerrogativas a ustedes como magistrados? Muchas gracias. Gracias y saludo a Tacna. También he sido docente en la Universidad Privada de Tacna hace más de 10 años, 20 años creo, cuando recién fue una de las primeras universidades que iba a dictar la maestría en aquellos tiempos.
y bonitos tiempos. Bueno, en relación a su pregunta, el tribunal tiene que esperar, primero que el tribunal no se pronuncia institucionalmente de oficio, ¿no? Sino tiene que haber un pedido de parte quienes está legitimado para poder impugnar esas decisiones. Que su pronunciamiento se tiene que dar cuando ya se materializa la decisión, cuando ya se emite la ley y se publica, ¿no? En tanto no se emita la ley de reforma o cualquier tipo de ley, de reforma constitucional o cualquier tipo de ley, el tribunal no puede pronunciarse, porque nuestro país tiene un modelo de control posterior, un modelo de control constitucional posterior. Hay que esperar que salga la ley, que genere la eficacia para recién esperar que se impugne. Ese es el modelo que tenemos, pero yo reflexionaba a la luz de otras entrevistas que también hay modelos, y para los académicos o los que les gusta reflexionar más sobre este tema constitucional, que también hay modelos de constitución previa, ¿no? De modelos de control constitucional previo. ¿Qué implica? Que antes que esta norma se materialice y se publique, hay en un momento una fase donde se pide un control constitucional de ese insumo, para luego, con mayor seguridad, ir a la votación, ¿no? Ese modelo que tienen algunos países, como por ejemplo en Chile, como por ejemplo Colombia, yo reflexionaba que sería un buen argumento para involucrar en las reformas constitucionales, para que no puedan ser fácilmente debatidas y votadas sin de repente pasar por una reflexión previa de la constitucionalidad de lo que se está planteando, ¿no? Y si bien pasa por un dictamen, pues cuando puedan haber la posibilidad de cuestionamientos, de ser definidos previamente antes que esto pueda generar efectos. Eso es un modelo de control previo que nuestro país no lo tiene, porque para nuestro país el modelo de control es cuando ya está la norma, cuando ya está generando efectos, ahí recién podemos empezar a analizar si es constitucional o no, porque se parte que la norma que sale del Congreso se presume su constitucionalidad, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Lo que yo les planteo es una posibilidad de ir ajustando esta situación, de repente, para dar mayores, ¿qué podría decir? Mayor reflexión hacia una reforma constitucional. Señores periodistas de Radio 1 de Tacna, Richard Flores, señor periodista Jeremías Rupay de Radio Progreso de Carreras Ancas, señor periodista Marco Uriarte de Radio Líder de Cajamarca, señor periodista Roger Valle de Radio Cutibalú y el señor periodista Luis Díaz Sante de Radio Universal. Agradecemos su participación en este evento y damos el uso de la palabra a la magistrada Marianela Ledesma para el cierre final de esta sesión informativa. Yo agradezco la participación de los señores periodistas de Piura, de Carhuaz, de Cajamarca, de Cusco, de Tacna, porque permite comunicarnos con el interior del país y también afirmar la política inclusiva que se está impulsando desde el Tribunal Constitucional. A la vez también a los señores de Carhuaz, invitarles para que sigan también siendo vigilantes, verificar el cumplimiento del servicio público en las zonas en el idioma preponderante, y a la vez también decirles que esperemos que para futuras ocasiones nos sigamos reuniendo y compartiendo y transmitiendo las ideas que desde el tribunal vamos a ir impulsando, y ustedes a la vez sus inquietudes nos las hagan saber a través de este mecanismo, ¿no? Saludo su presencia, un saludo a todos sus oyentes, seguidores de estas zonas de Piura, Carhuaz, Cajamarca, Cusco y Tacna, y esperamos que en lo futuro también existan otras regiones del país en la entrevista radial. Muchas gracias. Gracias, señor periodista. Gracias. Tenga un bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y cuídense mucho. Así es, tengan ustedes muy buenos días, 10:05. Ha sido una gran oportunidad para quien habla, Lucho Villasante Colpaer,
a nombre de Cusco, haber participado en este conversatorio con la presidenta del Tribunal Constitucional, doctora María Elena Ledesma, y también con colegas que representaban a los departamentos de Piura, también en Huancayo, a Radio Bicolor, Radio 1 en Tacna, lo mismo también a nuestro colega en Arequipa de Radio Melodía, de igual forma a Radio Atlántida de Iquitos, en esta rueda que hemos tenido con la presidenta del Tribunal Constitucional. Está como realizador Daniel Flores Silva y en la producción el ingeniero Luis Villasante Mercado. Siga con Universal, la radio de Cusco.